con la prisión preventiva en los delitos fiscales. Ese es el tema del día de hoy. Y para lo cual, pues le damos la bienvenida. Ya se conectó nuestro ponente del día de hoy. Ahí lo vemos conectado. Voy a leer una breve semblanza curricular de nuestro expositor del día de hoy, para efectos de ir aprovechando los tiempos y respetando también el tiempo de nuestros participantes que se han conectado de forma puntual, y pues en adelante se estarán incorporando los que se van a incorporar a la charla. El doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita es asesor jurídico penal del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, fiscal en jefe de diversas fiscalías de la Subprocuraduría Regional del Istmo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido subdirector, coordinador de fiscales en la Subprocuraduría Regional de la Costa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, director de responsabilidad y especializado en sistema acusatorio en la Subprocuraduría General de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido subprocurador regional también de justicia. Actualmente es fiscal especializado en investigación de delitos de trascendencia social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Académicamente es licenciado en Derecho en Ciencias Sociales por parte de Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una especialidad en función ministerial federal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Tiene una especialización en sistema acusatorio y técnicas de litigación por la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados de Occidente de los Estados Unidos de América, Washington. Tiene una especialización en defensa internacional de los derechos humanos por parte del Centro de Latinoamericano de Derechos Humanos y Universidad de Zaragoza, España. Tiene una especialización en formador de formadores de ministerios públicos en proceso penal acusatorio. También tiene una especialización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Bueno, como ustedes están escuchando, también cuenta con una maestría en litigación oral del proceso penal y civil de los Estados Unidos de Norteamérica por la California Western School of San Diego, California. Una maestría en ciencias penales por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es egresado del máster en argumentación jurídica por parte de la Universidad de León, España, y Tirano Blanche. Egresado del doctorado Derecho con enfoque en penal sustantivo y procesal por parte del Centro de Estudios de Posgrados de México. Bueno, como ustedes están escuchando, también lo acompaña una obra escrita, diversos artículos en obras colectivas y revistas como Derecho Probatorio y Razonamiento Probatorio, el Ministerio Público y Fiscalía del Ministerio Público, que es el razonamiento probatorio, riesgo permitido y compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, tiene una amplia experiencia en los temas en materia penal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Arturo de Villanueva, para que les exponga el tema de prisión preventiva en delitos fiscales. Muy buenas tardes a todos y le dejo el uso de la voz a nuestro querido doctor Arturo de Villanueva. Gracias, muchas gracias por el antemano. Obviamente, pues, la invitación al grupo a esta semana jurídica, de estos temas que se van a estar platicando en todos estos días. Agradeciendo a ti, Luis, obviamente a todo el grupo por la invitación, para comentar algunos puntos sobre, bueno, temas que ustedes llevan pues, constantemente, ¿no? El tema fiscal, que tengo entendido que es lo que ustedes más tocan propiamente, temas fiscales. Y pues, por esa razón, la idea era presentar una plática de proceso penal acusatorio aplicado a la materia fiscal. Entonces, reitero primero el agradecimiento por la invitación y primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión, igual los que pudiesen activar sus cámaras ahí en esta plática sería prudente, si es para efectos obviamente de continuar esta plática, los que puedan, con todo gusto, muchas gracias, les agradecería. Y tercero, bueno, la plática va a consistir aproximadamente 40-50 minutos, aproximadamente, y luego al final, pues,
las preguntas que ustedes quisieran hacer, ya sea por el chat o ya sea propiamente de manera hablado directa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. La plática que esta tarde les traigo a ustedes es esta, ¿no? Prisión preventiva y delitos fiscales, ¿sale? Prisión preventiva y delitos fiscales. La plática va a consistir propiamente en todos conocemos, que es la prisión provisional, que se aplica en el proceso penal acusatorio para efectos de cautelar el proceso, ¿sale? La prisión preventiva es una medida cautelar, las previstas en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esa medida cautelar se hace exigente una vez que se ha judicializado el asunto y una persona se encuentra ante el juez, ya sea en el plazo constitucional o después de vincular a proceso o en cualquier momento posterior se puede actualizar la prisión preventiva. Obviamente, pues ya existen varios delitos, homicidios, secuestro, lesiones, daños, etcétera, ¿no? Sin embargo, para los efectos de esta plática nos centraremos en los delitos fiscales y de hecho no haremos alusión a detalles sustantivos o muy específicos por lo que hacen los delitos fiscales, toda vez que propiamente el enfoque es procesal más que sustantivo. La idea es presentarles a ustedes cómo está visualizado la prisión preventiva para todos los delitos o para los delitos fiscales que pues muchos de ustedes ya conocen, la defraudación fiscal, el contrabando propiamente, algunas cuestiones relativas a lo que es, bueno, el tema del domicilio que no se encuentra por conducto del SAT, que es un clásico, el tema de ocultación de documentos, etcétera, ¿no? Cuestiones que acaecen propiamente de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Entonces, el tema para poder situarnos o el tema para poder ubicarnos es prisión preventiva como una medida cautelar en los delitos fiscales. En pocas palabras, cuando se está judicializando un asunto por delito fiscal o ya se ha vinculado inclusive un asunto por un delito de carácter fiscal. Entonces, ese es el tema que vengo a traerles a ustedes. Ahora, para poder platicar o para poder aterrizar este tema, lo voy a dividir en los siguientes puntos, ¿sale? Temas. ¿Qué vamos a abordar? ¿O qué puntos o qué aspectos vamos a abordar? 4 temas. Vamos a tratar de aterrizar esta cuestión en 4 temas. Primero, como dice ahí, partimos de la norma, decimos hacer una precisión, vamos a precisar propiamente cuáles son las normas de las cuales nosotros partimos, ¿sale? Cuáles son las normas de las cuales nosotros partimos. Una vez que hagamos esto, una vez que situemos esto, vamos a platicar un breve comentario por lo que hace ¿a qué? Por lo que hace a los delitos fiscales, solamente hacer un breve, muy breve comentario por lo que tiene que ver con los delitos fiscales que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación. Hay un apartado del Código Fiscal de la Federación, del artículo 92 al 115, si no estoy mal aproximadamente, donde se precisan varios delitos fiscales, es un gran número de delitos fiscales o supuestos de delitos fiscales, se han escrito libros completos, libros de lo que es propiamente un delito fiscal y cómo abordarlo en un proceso penal, ¿sale? Haremos un breve comentario al respecto que me parece prudente para los efectos de después avanzar con el tema que vamos a aterrizar, ¿no? Como tercer punto, vamos a platicar de lo que es la prisión preventiva en el proceso penal acusatorio, así en general. Tocaremos lo que significa la prisión preventiva en el proceso penal acusatorio, cómo está dividido, las características de esa prisión preventiva, algunos puntos con respecto a las clases propiamente de prisión preventiva, y eso lo abordaremos en el tercer tema, ¿sale? Y como cuarto y último tema, ahora sí vamos a aterrizar a lo que son, o lo que es propiamente, la medida cautelar de prisión preventiva en delitos fiscales. ¿Cuáles son las peculiaridades que se encuentran en el proceso penal acusatorio cuando estamos ante el juzgamiento de una persona que le ha sido formulada la imputación por un delito de carácter fiscal o en su debido caso ya tiene una vinculación a proceso por un delito de carácter fiscal? ¿Sale? Son los temas que vamos a abordar para poder tocar esta plática de esta tarde, ¿no? Vamos a tocar el primer punto, vamos a comentar lo primero. Desde aquí ya comentamos algunas cuestiones, ¿sale? Partimos de la norma.
Comento eso de ojo, solo es la base. ¿Por qué? Porque vamos a comentar los aspectos mínimos propiamente de cómo abordar este tema, porque hay varios articulados que pueden obviamente pues, trascender para el carácter fiscal. La ley aduanera es una de ellas, la aduana obviamente, los temas relativos cuando a veces diferenciamos con delitos financieros. Solamente comentaremos los aspectos, digamos, más relevantes para saber de dónde partimos, ¿sale? Y les voy a poner 3 nada más. 1 es la Constitución, 2 el Código Nacional, 3 el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis, con un signo de interrogación? La Constitución, ¿sale? ¿Por qué se pone con un signo de interrogación la Constitución? Fíjense que pasa algo muy interesante, ¿sale? Y desde aquí ya podemos comentar algo con respecto a la prisión preventiva en delitos fiscales. Como ustedes saben, el tema fiscal ha sido tan importante para el Estado porque es de donde obtiene propiamente pues, todos los recursos para poder, obviamente, realizar las actividades que forman parte del gasto público, cualquier circunstancia que acaezca, digamos, en el Estado. Es tan importante el tema fiscal que inclusive es tan trascendente el tema fiscal, el tema de los impuestos, el tema de los servicios, etcétera, de derechos, que nuestra Constitución ha sido reformada en materia fiscal en varias ocasiones, no solo propiamente en materia penal, ha sido reformada inclusive en temas de amparo, ha sido reformada en el propio sistema, digamos, particular del Código Fiscal, el tema de los impuestos. Se ha tocado muchísimo, de hecho, el tema de los impuestos en los amparos, en el tema administrativo, varias cuestiones se ha tocado, ¿no? En lo que nos interesa para esta plática, fíjense que sucede algo muy interesante con la Constitución, y lo que vamos a platicar en su momento. Cuando se platica o se habla de prisión preventiva en el proceso penal, pues, lo vamos a comentar posteriormente, se habla también de que nuestra Constitución señala o precisa delitos por virtud del cual la prisión preventiva es automática, ¿sale? En el artículo 19 de la Constitución se señalan los delitos de prisión preventiva de oficio. Está el homicidio, está el secuestro, están varios tipos penales ahí, inclusive recientemente se reformó la Constitución y también ya se hizo la modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales en este año 2021, propiamente se hizo una modificación al respecto. Sin embargo, con los delitos fiscales aparece algo interesante. No existe en el artículo 19, no existe en ese artículo no se señala que para los delitos fiscales sea prisión preventiva de oficio. O sea, no está en el código, en la Constitución. Desde ahí ya hay un detalle propiamente, hay un detalle con el Código Nacional, porque en el Código Nacional, y posteriormente vamos a comentar en su momento, el Código Nacional sí precisa que en delitos fiscales y hace la alusión ahí al contrabando, a la defraudación fiscal, a sus equiparados, y siempre y cuando sean calificados, y otro relativo a la simulación, que son prisión preventiva de oficio. Es decir, la Constitución no lo da, pero el Código sí. Y vamos a comentar ahí por qué pasó esto, cuál fue la razón de esto, o quizás encontrar la raíz de cómo interpretar esto, o qué quisieron hacer con esto. Solamente les he de comentar que en la Constitución no se establece propiamente en el 19 de la Constitución, ni en otro lugar, según lo que alcanzo a advertir, o al menos una interpretación de la Corte que haya dado lugar a eso, porque tampoco existe tesis ni de la Corte ni de los colegiados que hablen de prisión preventiva y delitos fiscales, no existe hasta la fecha una tesis que haya abordado el tema. Entonces, nada más la Constitución señala propiamente el supuesto catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, de manera expresa no se dicen los delitos fiscales, pero lo que sí se dice es aquellos delitos que quizás afecten a la nación, etcétera, otras cuestiones, ¿no? Pero no se dice esta cuestión. Bueno, la Constitución. El Código Nacional, aquí vamos a comenzar con algo. El Código Nacional dice, ojo, reforma 5, no crean que es una falla de origen, es reforma 5, porque es la quinta reforma que se dio al Código Nacional, ¿sale? Y dice, ¿por qué DO? Delincuencia organizada, quiere decir eso, ¿sale? En la quinta reforma propiamente, que fue en el 2019, si no estoy mal, el 8 de noviembre, si no estoy mal, de 2019, pero ustedes pueden checar ahí en la página de la legislatura, van a encontrar que la quinta reforma que fue del Código Nacional, el Código Nacional lleva 7 reformas a la fecha, todas 7 reformas, lleva una acción de inconstitucionalidad que ya modificó algunos artículos y varios criterios de la Corte en tesis y en amparos en revisión y directos en revisión que ya han modificado parte de ese Código Nacional.
Pero cuando se hizo la reforma en materia de delitos fiscales, o mejor dicho, la reforma en materia fiscal para el Código Nacional de Procedimientos Penales, la idea es delincuencia organizada. O sea, la idea de esa reforma es abordar aspectos de delincuencia organizada enlazados con delitos fiscales. Esa es la idea. La idea propiamente de esa reforma, si nosotros checamos la reforma relativa a esa quinta modificación del Código Nacional, vamos a encontrar que la idea del constituyente que creó propiamente esa reforma, ese decreto que modifica por quinta ocasión el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que hace es establecer, desafortunadamente de forma expresa, que tales delitos son de prisión preventiva. Pero la idea que se puede apreciar de la reforma es que era enfocada a delincuencia organizada, ¿sale? Esa era la idea que tenía propiamente el constituyente. Por alguna razón, en la evolución de ese proceso de reforma, quedó con el delito fiscal. Es decir, la idea de meter modificaciones al Código Nacional, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes correspondientes, era enlazar delincuencia organizada con delitos fiscales, ¿sale? Con delitos fiscales. No era suficiente el tema de lavado de dinero, no era suficiente el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que, digamos, el del tema fiscal, lo querían sacar, lo querían absorber más para poder actualizar, digamos, disposiciones de delincuencia organizada, pero desafortunadamente se estableció en nuestro código, o quedó así al final, que autónomamente un delito fiscal implicaría prisión preventiva oficiosa. Al menos así se puede actualizar del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Entonces, además lo comentaré hasta ahí, ahorita vuelvo cuando ya toquemos ya el tema de la prisión preventiva. Entonces, tomen en cuenta esa cuestión, que es la quinta reforma y por qué nació esa reforma, que propiamente es delincuencia organizada. Y tercer artículo, o perdón, mejor dicho, tercer instrumento que nos ayuda a comprender esta plática, pues propiamente es el Código Fiscal de la Federación. El artículo 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación. Ahí ustedes pueden advertir todos los aspectos, o al menos la mayoría de los aspectos que pueden tocarse en derecho penal o proceso penal, ¿sale? Desde el artículo 92 ya se precisa cuándo se puede o cuándo se debe realizar querella, una declaratoria de perjuicio, una declaratoria correspondiente para poder, obviamente, judicializar un asunto o en materia penal. Es el 92. De hecho, el 92 establece algunas disposiciones interesantes que vamos a platicar posteriormente en providencias precautorias, en medidas cautelares, en reparación del daño y en sustitución de sanción. Entonces, el artículo 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación, pueden advertir ustedes al menos con mediana facilidad, los aspectos relativos a los delitos fiscales y algunos puntos que tengan que ver con los delitos fiscales. Entonces, solamente voy a comentar esa cuestión, partimos de esas normas, para que lo tengamos claro o lo tengamos a la mano, ¿sale? Partimos de esa norma. Primer tema. Segundo tema, ok, hacer algún comentario, un muy breve comentario propiamente de los delitos, ¿sale? Como les comento aquí, o les cito, les acabo de señalar, el Código Fiscal de la Federación, del artículo 92 al 115, establece disposiciones relativas a los delitos fiscales, ¿sale? A los delitos fiscales. Desde el artículo 92, este artículo es muy importante que lo tomen en cuenta. El artículo 92 establece cuándo se procederá por querella, cuándo se procederá bajo la declaratoria de perjuicio, ¿sale? En cada uno de los tipos penales que señala en ese artículo 92, ¿sale? No señala obviamente defraudación fiscal o contrabando, no dice eso, simplemente precisa los artículos correspondientes y habrá uno que visualizar en cada una de las disposiciones a dónde nos remite el 92, ¿sale? Ese mismo 92 es muy importante, ¿por qué? Porque ese 92 te precisa también una cuestión que, digamos, me parece es muy importante, el tema del pago de la reparación del daño y el tema cómo se identifica también el posible crédito fiscal y todo lo que venga del crédito fiscal. Es decir, como ustedes saben, los créditos fiscales se van actualizando constantemente. Bueno, al menos lo poco que un servidor sabe en materia fiscal se van actualizando constantemente, se van generando. Si te procesan, digamos, no sé, hoy, que estamos a 19-20 de abril, no estoy mal,
Si te procesan hoy, se sigue actualizando el crédito, si no lo sigues pagando, se sigue actualizando constantemente, se sigue así que señalando, digamos, el pago, lo que le debes previamente a Hacienda. Entonces, es importante en un proceso de carácter fiscal, en un proceso de carácter penal fiscal, por así decirlo, identificar qué tan elevada puede ser la reparación del daño en delitos como contrabando o defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque la reparación del daño se va generando constantemente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque posteriormente vamos a comentar, fíjense que en algunos delitos, sobre todo en los delitos de prisión preventiva oficiosa, que está marcado en el Código Nacional, no se admite el acuerdo reparatorio. No se, por la pena tampoco da la suspensión condicional al proceso. Y si se van al procedimiento abreviado, no, aunque la pena sea muy baja en el procedimiento abreviado, que vamos a comentar algo al respecto, no les va a dar para una sustitución de sanción o condena condicional, porque tampoco lo permite el Código Fiscal de la Federación, sobre todo en temas de que van a estar con prisión preventiva oficiosa. Si tienen un cliente que está en prisión preventiva oficiosa, es peligroso esta cuestión. ¿Por qué? Porque si está en un supuesto como estos, si acaece un supuesto como estos de un cliente que está en prisión preventiva oficiosa, se le cierra muchísimo las puertas. Vamos a platicar más en un momento esos temas ya cuando lleguemos a prisión preventiva en delitos fiscales. Pero recordar ese artículo 92 que establece eso. Ese artículo 92, fíjense que también tiene un señalamiento muy particular, pero que no es acorde a lo que tiene el Código Nacional, por así decirlo. El Código Fiscal de la Federación, cuando habla de la medida cautelar, piensa que la medida cautelar de la llamada garantía económica es igual a las obligaciones procesales que se establecían en el sistema tradicional. Recordarán ustedes, cuando por ejemplo, cualquiera de ustedes, amigos, cuando por ejemplo cualquiera de ustedes tuviera un cliente, no sé, Jorge, Saula, Oscar, tuviera un cliente en cualquier proceso, pero el tradicional, y el asunto no era delito grave, conforme al 20 de la Constitución, si no estoy mal, admitía la libertad provisional bajo caución. Y esa libertad provisional bajo caución en el sistema tradicional garantizabas la multa, garantizabas la reparación del daño y garantizabas obligaciones procesales. Ya que salía tu cliente le hacían prevenciones. Y una prevención consistía en que fuera a firmar cada cierto tiempo y si se sustraía, le hacían efectiva propiamente la garantía. Así era. Yo estuve un año encargado de una Secretaría de Acuerdos y hacíamos eso constantemente. ¿Sale? El Código Fiscal de la Federación piensa que la garantía económica es eso que se pasaba en el tradicional. Y la garantía económica no es eso. La garantía económica no va hilada, por así decirlo, para nada a la reparación del daño. La garantía económica, pongamos un ejemplo, imaginemos un delito de fraude. En un delito de fraude, imaginemos que la defraudación es por 1 millón de pesos. Si un juez de control fija una garantía económica como medida cautelar, no va a fijar 1 millón de pesos, va a fijar una garantía que sea acorde a la persona. Si la persona gana 10,000 al mes, 20,000 al mes, tomando en cuenta a sus hijos, la familia, su casa, va a fijar una garantía quizás como de 10,000 al mes. Perdón, 10,000 nada más para todo el proceso, o quizás 30,000 con 3 meses. Oye, pero la defraudación es por 1 millón, eso es irrelevante, porque la garantía económica no tiene que ver con la reparación del daño. Así está formada o así está, digamos, visualizada la garantía económica en el proceso penal acusatorio. Pero el Código Fiscal de la Federación le da la característica como si fuera el tradicional. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación te dice que cuando el juez fija garantía económica, tendrá que tomar en cuenta la reparación del daño. Es un abismo, Es un abismo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no dijera eso el Código Fiscal de la Federación, y, por ejemplo, un juez quisiera imponer garantía económica en una defraudación fiscal de 10 millones de pesos, ese juez podría poner una garantía económica de 100,000, 200,000, de acuerdo al caso. Pero con esta disposición del Código Fiscal de la Federación, la garantía económica tiene que ser alineada ¿a qué? A la reparación del daño, por una disposición expresa del Código Fiscal de la Federación. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos de cómo tomar en cuenta el tipo de medida cautelar, y aquí algo que cita es esa parte del Código Fiscal de la Federación. Avanza el Código Fiscal, te establece algunas reglas sobre la autoría de participación, el tema del sobreseimiento, cuando se paga todo literalmente ante la Secretaría de Crédito Público, etcétera, ¿no? Y luego vienen los delitos.
luego vienen propiamente lo que son los delitos. Aquí contando con este comentario al respecto, debemos de recordar que los delitos devienen de un derecho fiscal, La Secretaría de Administración Tributaria, que es la encargada literalmente para poder hacer todo esto, cuando empieza a haber, no tanto la defraudación o contrabando, porque eso más que nada se da por otras cuestiones, pero muchas cuestiones que surgen de procedimientos administrativos que salen de la Secretaría de Administración Tributaria, es derecho fiscal propiamente, administrativo y fiscal. Entonces, para poder comprender esto también con sensata, por así decirlo, o con meridiana claridad, cómo se establece un procedimiento administrativo, un procedimiento propiamente ante o el fiscal, no solamente ante el SAT, o la Hacienda, cualquier tipo de procedimiento que pueda actualizar un tipo penal fiscal, inclusive en la aduana, ¿sale? La aduana también tiene algunos supuestos, digamos, delictivos, muy pocos, pero tiene propiamente, pero que también van enlazados con los procedimientos que también se actualizan en materia fiscal. Entonces debemos recordar eso, tomar en cuenta eso, ¿sale? Y como tercer punto, nada más para que lo tengamos presente, porque reitero, no es plática en sí de delitos fiscales, diferenciar con delitos financieros, económicos, patrimoniales y, ¿por qué no? Inclusive me faltó ahí, delitos relativos a corrupción, ¿sale? En la gama de la clasificación de los tipos penales encontramos los que son los delitos fiscales, los que están en el Código Fiscal de la Federación, pero también encontramos delitos financieros que se encuentran en vía de ejemplo en la Ley de Instituciones de Crédito. Hay delitos financieros, ¿sale? Hay delitos patrimoniales propiamente, aunque el concepto es muy amplio y ahorita vamos a ver, obviamente se comenta que es muy amplio. ¿Por qué? Porque los delitos patrimoniales ya tienen muchísimo tiempo, digamos, en existencia en el derecho penal. El robo, el fraude, el abuso de confianza, ¿sale? Hace mucho tiempo ni se pensaba probablemente en lo que son delitos fiscales. Hoy día nosotros tenemos ese tipo de delitos. Podríamos decir que los delitos patrimoniales son el abuelo, el padre de todos los delitos que estamos viendo hoy en materia económica, en materia financiera, en materia fiscal, y también se han dado en estados de la República ciertos tipos penales que son materia de corrupción. Hoy día que está tan en boga el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en materia administrativa como en materia penal, ¿sale? Entonces, tomar en cuenta esto, tomar en cuenta que son delitos fiscales. Ojo, y les comentaré por qué es tan importante tomar en cuenta que son delitos fiscales y diferenciar, digamos, quizás con financieros, con patrimoniales, porque puede pasar algo muy interesante que te voy a comentar. Entonces, ese breve comentario solamente por lo que hace a los delitos fiscales. Tercer punto o tercer tema, aquí quizás nos hablaremos un poquito nada más. ¿Qué es esto? Prisión preventiva en el proceso penal acusatorio. Prisión preventiva en el proceso penal acusatorio. Bases para el tema penal. Solamente tocaré dos temas. ¿Por qué digo que solamente tocaré? La prisión preventiva, digamos que está, bueno, para no ser tan lejos la cosa, ¿no? Digamos que esta cosa llamada prisión preventiva es un tema que está acá, ¿sale? Pero la prisión preventiva deviene de un tema que son propiamente las medidas cautelares, ¿sale? Y las medidas cautelares, en sentido estricto, que son las del 155 del Código Nacional, devienen también de lo que son una medida cautelar en sentido genérico. Por ejemplo, la suspensión en materia de amparo es una medida cautelar, pretende proteger el proceso, ¿sale? Es una medida cautelar. Hay procedimientos administrativos que admiten la suspensión también del acto. Por eso inclusive tenemos que cuando vamos al amparo, una regla en el amparo indirecto sobre todo es que si en el caso, una regla para la suspensión y que sea también para el amparo, si en el caso sucede, acaece, que la norma administrativa tiene propiamente una forma de suspender el acto, pues puede ser que sea mejor que acudiese a la norma administrativa y no al amparo indirecto, que es una regla que se mantiene en amparo indirecto. ¿Por qué? Porque la medida cautelar en general es una medida, es una forma de proteger el proceso. Los medios preparatorios del juicio en general o del juicio ejecutivo que se dan en materia civil, en materia mercantil, la suspensión del acto reclamado en amparo y en este caso las medidas cautelares del 155, todas son medidas cautelares en términos genéricos, ¿sale? Todos conocemos la obra de Calamandrei propiamente, que es relativo a lo que es la introducción a las providencias cautelares.
todos vienen de ahí, pero nosotros solamente vamos a aterrizar hasta abajo, hasta el tema de la prisión preventiva. Entonces, por esta razón digo que solamente tocaré 2 temas. ¿Y por qué también solamente tocaré 2 temas? Bueno, porque no he comentado los principios, por ejemplo, de las medidas cautelares, instrumentalidad que sirven para algo, jurisdiccionalidad que lo emite solamente un juez, temporalidad que solamente duran un instante mientras dure el proceso, ¿sale? La proporcionalidad como un criterio general de medio fin, son, digamos, principios o criterios generales que se aplican a las medidas cautelares. Eso tampoco lo he de comentar, solamente está, digamos, ya lo doy por sentado. Lo que me interesaría que quede claro acá, o al menos que me interesaría platicar con ustedes, es 2 temas que quede de cierta manera clara o claro. 1, la prisión preventiva de oficio, la clasificación en pocas palabras, y 2, la prisión a petición de parte. Vamos a platicar de la prisión preventiva de oficio, ¿sale? La prisión preventiva de oficio es una figura que la tenemos solamente nosotros en toda América. Anteriormente, creo que si no estoy mal, Venezuela y Guatemala, en Venezuela, si no estoy mal, estableció que por el tipo de delito se aplicaba la prisión automática, ¿sale? Si no estoy mal, es Venezuela. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya citó que en vía sentencia determinó que eso es inconvencional, ¿sale? De hecho, si nosotros buscamos, ustedes checan el informe sobre la situación de la prisión preventiva de las Américas, emitido en el 13, en diciembre del 2013, la Comisión Interamericana recopila los temas, los tópicos más importantes de la prisión preventiva en la Corte Interamericana. Y ahí se cita propiamente que no es posible establecer en un estado la prisión automática. No es posible. Ya lo tenemos en la Corte Interamericana. Pero pues ya que nosotros sí lo tenemos. O sea, podemos estar llorando, podemos, que la convención y no sé. Lloren lo que quieran, ya lo tenemos. Quizás sus nietos lo van a celebrar cuando se quite eso, pero ustedes no, va a estar difícil. ¿Saben por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293-2011, señaló algo sencillísimo: en la Constitución te da derechos, la Constitución te lo quita, ¿sale? Y si la Constitución está acá y los tratados acá, no es que una valga más que otro, es que lo que dice la Corte, aquí está un librito, aquí está otro, pégalo, ya tienes uno, dice. Tu Constitución no es 136 artículos, no. Tu Constitución es tus 136 artículos más los de los tratados internacionales. Es un solo librito, pues, en pocas palabras. Entonces, si ese librito en el artículo 520, imagínense, ¿no?, que es el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, te dice que tienes derecho a la libertad y no te restringe nada, pues fíjate que el artículo 19 sí te lo quita. Entonces, sistemáticamente se entiende con mucha facilidad. Así lo hace la Corte, así lo dice la Corte. La Convención te lo da, la Constitución te lo quita. No hay falla. El criterio de la Corte así lo manejó, así lo interpretó, y por eso hoy día manejamos o tenemos presentes lo que se denominan las restricciones constitucionales. La prisión preventiva es una restricción constitucional, ¿sale? Es una restricción constitucional. Pero debe ser, primero, expresa, y segundo, debe interpretarse en la menor medida, en el sentido de que sea menos restrictivo. La Corte, cuando ha estudiado las restricciones, después de ese famoso caso de la contradicción de tesis, ha tocado algunos aspectos en las restricciones constitucionales. Y la Corte ha dicho que cuando te restringe un derecho, la propia Constitución, debe ser mínima la intervención. Es decir, debe ser excepcional, debe ser tan tajante lo que establece la Constitución y no debes ampliar más allá. No debes buscar más allá. Es lo que dice propiamente la Corte en restricciones constitucionales. Bueno, hasta ahí solamente quisiera comentar. ¿Y por qué comentar esto? ¿Por qué señalar esto? Porque la Constitución es 19 constitucional, ¿sale? Dice homicidio, dice secuestro, dice robo carretero propiamente, robo que se hace en carreteras, que es el robo a transporte público. Dice robo en casa habitación. Dice delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad. Homicidio doloso, dice la Constitución. Bueno, les pongo 2 ejemplos rápidos, para que se entienda por qué es tan importante esto de que sea una restricción, ¿sale?
Hubo jueces en el país, que quizás sería terrible, sobre todo aquí las mujeres que nos escuchan, hubo jueces que decían que la Constitución solamente dice homicidio, no dice feminicidio. Y como no dice feminicidio, no es prisión preventiva de oficio. Y muchos jueces abrieron el debate a la petición de parte, aunque sea feminicidio. Porque el juez dice, no, es que la restricción debe ser expresa y clara. Y si dice homicidio, lo siento. Así interpretó un juez. Es un ejemplo en homicidio. ¿Por qué creen que se reformó la Constitución o por qué creen que se reformó y tuvo que establecer feminicidio para que tengamos eso? ¿Por qué creen? Pues por eso, por criterios de ese tipo, ¿sale? Otro problema, les pongo otro problema. El Código, bueno, y la Constitución. La Constitución señala propiamente, bueno, los delitos, por ejemplo, de violación. El delito de violación. O el delito, por ejemplo, el delito propiamente de robo carretero o el delito de secuestro, cualquiera de ellos. Pero sucedieron casos, por ejemplo, bueno, y también porque en el homicidio, sucedieron casos en los cuales, imagínense que el cliente de Alberto Corona, es un imputado que está por homicidio en riña, pero es el provocado, no el provocador. La pena puede ser entre 2 y 4 años o 3 y tanto, muy baja, pues la verdad. Dan como la quinta parte y la sexta parte luego a veces. Pero es homicidio y es doloso. Pero hubo jueces que dijeron, no, espérame, es que la idea del constituyente es poner homicidio, pero esos homicidios graves, esos homicidios que duelen, por así decirlo, a la sociedad. Entonces el juez decía, este homicidio en riña, pues si yo lo advierto, si tiene 3 años como pena mínima, por el tema de cómo está la cuantificación de la pena, pues admite condena condicional. Entonces, ¿cómo es posible que lo meta a prisión? No, mejor abramosla a petición de parte. Y a pesar de que sea doloso, jueces interpretaron y decían, no, es a petición de parte. ¿Por qué? Porque la restricción constitucional es excepcional, ¿sale? Mucho ojo con esto, porque eso les decía que no está delitos fiscales en la Constitución, ¿sale? Entonces, veamos cómo se llama esta cuestión. Prisión preventiva oficiosa, ¿sale? Prisión preventiva oficiosa. Y como les comentaba, si bien es cierto, por aquí inclusive ahí en el chat dice, bueno, sigue siendo inconvencional, sí, claro, es una cuestión de política criminal, nadie dice que no. Esto del tema fiscal es política criminal, pues es con lo que vive el Estado, pues es donde saca el Estado para poder vivir, es política criminal, ¿sale? Entonces, bueno, tomemos en cuenta eso, prisión preventiva de oficio. Ahora, en prisión preventiva a petición de parte. La prisión preventiva a petición de parte, pues su nombre lo dice, lo pide el Ministerio Público, solamente lo puede pedir el Ministerio Público, no lo puede pedir la víctima, es la única medida cautelar que no lo puede pedir la víctima, ¿sale? Y para esto sucede en 2 supuestos: 1, cuando se formula imputación; 2, cuando se dicta auto de vinculación a proceso. En cualquier audiencia, bueno, en la audiencia inicial, de hecho, cuando ya se formula imputación o ya se vincula a proceso, está vinculada a proceso, es posible pedir la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en el caso, primero dice ahí, son 3 requisitos: la apariencia del buen derecho. ¿Qué significa eso? Propiamente que existe la posibilidad de que en su momento se pueda dictar sentencia condenatoria, y la formulación de imputación y la vinculación a proceso ya dan la apariencia del buen derecho, está en el 154 del Código Nacional. 2, debe existir un peligro procesal, y 3, la proporcionalidad. Del 167 al 170 del Código Nacional se establecen los peligros procesales, ¿sale? Peligro de reiteración: el imputado está siendo procesado o ya fue sentenciado, y por lo tanto, pues hay un peligro de que vuelva a cometer el delito. Reiteración es una cosa que está en el 167 y en la Constitución. Peligro de fuga, 168. Existe la posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia por falta de arraigo, porque el imputado, por su conducta del imputado, por el máximo de la pena, por el daño probablemente que se puede haber generado y que esto digamos que lo conmine a sustraerse a la acción de la justicia, la conducta en otros procesos. Eso es algo que tenga que ver con la persona y que podamos inferir que a futuro se va a sustraer. Siguiente elemento, ¿no? El siguiente está en el 169, el tema del peligro para la investigación del proceso. El 169 cita propiamente que testigos que pueden influir en ellos, influir en el Ministerio Público, en peritos, en los jueces, etc. Y 170, peligro para la víctima, peligro para la comunidad. Son los presupuestos para los peligros procesales. Pero ahora, no solo porque exista un peligro, ya per se, por sí mismo, ya se aplica la prisión preventiva,
¿Saben por qué? Porque muchas veces luego se dice, es porque ya no tiene arraigo, por el máximo de la pena, ya póngale prisión preventiva. No, aguanta, relax, todavía no. Apenas estás acreditando la existencia de un peligro, conforme al 168, 109, etcétera, ¿no? Ahora falta determinar si conforme a este caso concreto es proporcional imponer alguna medida y excepcionalmente la prisión preventiva, ¿sale? Por eso la prisión preventiva es excepcional, ¿sale? Y ahí entra el principio de proporcionalidad, por eso está en el 156 del Código Nacional, proporcionalidad, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que la medida sea idónea, es decir, si por ejemplo, imaginemos que hay un peligro para la víctima, imaginemos. ¿Existe un peligro para la víctima? ¿La prisión preventiva será idónea para eso? No. Otra será la medida que pretenderá proteger, el peligro para la víctima, que no hacer que el imputado, que le pongan vigilancia como una medida de protección, de hecho, ¿sale? Si nosotros tenemos el argumento de que por peligro para la víctima un imputado debe estar preso, hemos fallado como Estado. Hemos fallado como Estado porque estamos diciendo que no protegemos a nuestras víctimas, ¿sale? Eso está clarísimo en los criterios de la Interamericana y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Bueno, entonces, idoneidad. Necesidad quiere decir que exista otra medida menos lesiva, igualmente eficaz. Los criterios de la proporcionalidad en materia de derechos humanos. Necesidad, ¿por qué? Porque existe otra medida menos lesiva e igualmente eficaz que la que tú pretendes aplicar. Solamente hasta ahí lo voy a comentar por el tema de los tiempos. Y tercero, puede llegar inclusive un tema de ponderación de derechos, ahora sí identificar los derechos de las partes para ver si efectivamente se aplica o no. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de la aplicación de la prisión preventiva a petición de parte, tendríamos que identificar la apariencia del buen derecho, el peligro procesal y la proporcionalidad. Teniendo esto de base, amigos, ahora sí quisiera hacer algunos comentarios ya con el tema final, que es este. Prisión preventiva en delitos fiscales. Primero, para poder hablar de esto, yo quisiera que recordemos o tomemos en cuenta algo. El delito, también la forma de conducción y la reparación del daño. ¿Sale? El Código Fiscal de la Federación, como les decía, establece varios delitos. El abandono propiamente del domicilio fiscal, ocultación de documentos cuando se hace una inspección, el tema relativo a la defraudación fiscal, sus equiparados, al contrabando, a la simulación, establece un gran número de delitos fiscales, ¿sale? Lo que tienen que advertir acá, o lo que al menos pediría que ustedes adviertan, es el delito o los delitos, ¿sale? El delito o los delitos que pudiesen actualizar el hecho que les plantea el fiscal. ¿Por qué el delito o los delitos? No se vayan con la finta de que si el fiscal les judicializa por un asunto, quiere decir que ese va a estar. No. Si son fiscalistas, si les gusta el derecho fiscal, les agrada el derecho fiscal, identifiquen todos los posibles delitos que puedan actualizarse. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no estoy mal, el año pasado, resolvió que el juez de control puede reclasificar en perjuicio del imputado, ¿sale? En perjuicio del imputado. El juez de control, si imagínense que le llevan un delito cualquiera, no sé, ustedes imaginen alguna cuestión de abandono de un domicilio fiscal con ocultación, y otros 2, 3, imagínense. Pero el juez identifica ahí en alguna cuestión de contrabando, no sé, alguna cuestión que pueda identificar el juez, no se me viene un ejemplo exactamente a la mente, pero puede pasar alguna cuestión ahí y reclasifica. Entonces, mucho ojo. Lo que tienen que hacer es pensar cómo va a plantear el hecho el fiscal federal propiamente, porque es un delito de carácter federal, y de qué manera esto pudiese encajar en varios delitos. Porque si el juez advierte esto y reclasifica, puede que exista un problema, ¿sale? Puede que exista un problema. ¿Por qué ver la forma de conducción del imputado al proceso? El imputado es conducido al proceso vía control de detención, vía cita, vía orden de comparecencia, vía orden de aprehensión, comparece bajo los efectos del amparo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso van a poder tener presente, al menos si ya existe una orden librada y ya existe un estudio preliminar del juez conforme al hecho planteado, y deberían revisar la orden para ver
cómo está el hecho en específico, inclusive antes de que les comuniquen imputación, ¿sale? ¿Qué tal si por alguna razón se formuló imputación por un delito y el fiscal le mete más todavía en la formulación, en la oral, obviamente? ¿Sale? ¿Qué pasa ahí? Entonces, tomen en cuenta de qué forma se conduce el proceso. Y lo que les decía hace un momento, la reparación del daño. El alcance de la reparación del daño, que es muy, muy amplia en materia fiscal, tomando en cuenta el crédito fiscal y lo que se genera posteriormente. Y eso deviene del procedimiento administrativo o del dictamen que en su momento se va a emitir correspondiente para poder fijar esta cuestión. Entonces, tomen en cuenta eso porque les va a servir posteriormente para los que les voy a comentar. Primero, bueno, como primera cuestión. Como siguiente cuestión, prisión preventiva de oficio, checar exactamente el delito, calificado y montos. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen tres fracciones, no tres delitos, tres fracciones, porque dice, dice contrabando y su equiparado, y que debe ser calificado, ¿sale? Pero pues si ustedes checan el 102 y el 105 tiene un montón de supuestos, entonces no crean que es un solo tipo penal, no, son varios que pueden acusarse ahí, ¿sale? El 167 dice, y chequen cómo señala, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera: contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y 105, fracciones 1 y 4, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones 2 y 3, párrafo segundo del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados. Que los calificados están en el 107 del Código Fiscal de la Federación. Entonces debe ser un contrabando calificado, previsto en el 102 o el 102 previamente, o un contrabando equiparado previsto en el 105, en las fracciones 1 y 4, pero siempre y cuando con las sanciones de la fracción segunda y tercera, que están en la segunda y tercera. ¿Saben qué es lo interesante de esto? La pena de esa fracción segunda y tercera es de 3 a 9 años en el básico, pero como es calificado, la pena va a ser de 3 años, 3 meses, porque se aumenta 3 meses, a 12 años. Entonces la pena, digamos que va a ser 3 años, 3 meses, a 12 años. Chequen esto, nada más quiero que tomen en cuenta la pena. 3 años, 3 meses como mínima y como máxima 12 años, en esta fracción primera, ¿sale? Cuando es calificado, tomemos en cuenta eso. Ahora, la fracción segunda dice lo siguiente: defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 y 109, con el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera. Bueno, pues saqué mi calculadora, mi abaco, mis números, como quieran ustedes llamarlo, ¿sale? Y de acuerdo al monto que establece la fracción tercera, debe ser superior a 8.695.470 pesos, ¿sale? Si supera eso la defraudación fiscal, estamos en el supuesto que plantea la prisión preventiva de oficio, ¿sale? Arriba de 8.695.470 pesos, que es el triple de lo que se precisa en la fracción tercera del 108 del Código Fiscal de la Federación, a partir de eso se aplica prisión preventiva, ¿sale? Y siempre y cuando sea calificado. Y la pena es exactamente igual que la anterior, bueno, en lo básico, es a 3 a 9, nada más que aquí lo que es en el calificado se aumenta a la mitad. Y como se aumenta a la mitad, la pena quedaría para este tipo penal, o para este supuesto de la fracción segunda, de 4 años 6 meses a 13 años 6 meses. Esa es la sanción que le toca, ¿sale? Solamente quiero que tomen en cuenta eso, ¿sale? Y el último es expedición, venta, enajenación, compra, adquisición, etcétera, de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Muy criticado eso por muchos foros que se generó en razón, digamos, de esta reforma fiscal, eso de operaciones inexistentes o inclusive actos jurídicos simulados. Muy amplio el concepto para poder, obviamente, aterrizar a este supuesto, pero ya está, ¿sale? Y está en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando superen 3 veces, que es igual el monto del anterior. La pena es de 2 a 9 años. Chequen cuánto la pena es de 2 a 9 años. Tomen en cuenta eso, ¿eh? ¿Qué tan baja es la pena? ¿Sale? Y digo qué tan baja es porque un homicidio es de 30 a 40 años, 2 años, o sea, 2 años, pues es muy bajo, y te vas a platicar lo importante de esto. Ahora, aquí surgen muchas cuestiones interesantes, para este tema del delito de prisión preventiva oficiosa. Imaginen que, no sé, que Víctor, que Rodrigo tienen un cliente, le ejecutaron una orden por contrabando, está específicamente en este supuesto,
o una orden de defraudación fiscal y está específicamente en ese supuesto, o la orden de la tercera fracción y está en ese supuesto. Imagínense que piden una orden de aprehensión y aparece, y está en este supuesto, prisión preventiva de oficio. Dirá el buen Víctor, dirá el buen Rodrigo, cualquiera de ellos dirá, bueno, pero ¿qué no estos delitos, la fracción primera y la fracción segunda se persiguen por querella? Dirá el buen Víctor, el buen Rodrigo, porque si se va al 92, encuentras que estos delitos establecidos ahí están por querella, ¿sale? Por querella. Entonces dirá el buen Víctor, de acuerdo al 185 del Código Nacional, cuando un delito es por querella, admite el acuerdo reparatorio. Entonces vas a intentar hacer un acuerdo reparatorio con Hacienda. Pero lástima, chavo, ¿por qué? Porque el Código Nacional te cerró la puerta. El Código dice, en estos delitos no se admite acuerdo reparatorio. Punto. No se admite, ¿sale? Entonces no puede hacer acuerdo reparatorio. En estos delitos específicamente de prisión preventiva oficiosa. Dirá el buen Víctor, bueno, vamos a la suspensión condicional. Bueno, mi estimado Víctor, ahí viene otro problema. ¿Cuál es el problema? Quizás están bajas las penas, pero sí las hicieron para que no aplique la suspensión condicional al proceso. ¿Por qué? Porque la suspensión condicional al proceso aplica cuando la media aritmética es de 5 años. En ninguna de las tres llega a esa media aritmética. La primera es propiamente de 3 meses, 3 años o 12 meses. Con que sumes 15, no, supera 5 años, pues, en pocas palabras. El segundo igual, 4 años con 6 meses, 3 años con 6 meses, igual la media no da, supera 5 años. El último, que es el más bajito, 2 a 9, tampoco, porque son 5 años, 6 meses. No opera la suspensión condicional al proceso. ¿Sale? Bueno, dirá el buen Víctor, bueno, pues ¿a qué? Pues como va, vámonos al procedimiento abreviado. Y como la pena de la fracción primera, el contrabando y su equiparable, la pena mínima es de 3 años, 3 meses, bájame un día si quieres, no me interesa lo que me bajes, pero déjame en 3 años, 2 meses, 29 días si quieres, fiscal, no tengo problema alguno, porque ¿sabes qué? De acuerdo al el Código Penal Federal, opera la condena condicional cuando la pena otorgada son 4 años. Y bien feliz va a estar Víctor, porque no importa, hombre, ya, no quiero estar en prisión, pero vámonos al abreviado, pues, vámonos al abreviado. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que el Código Fiscal de la Federación en el 92 dice que no se admiten beneficios. Así que, aunque te bajen la pena, vas a estar 2 añotes, 3 añotes, lo que sea, pero en prisión, a la de fuerzas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. A pesar de que el procedimiento abreviado te pueda actualizar ahí algo, y con eso te quieras zafar de la prisión preventiva oficiosa, no. Quizás lo prudente sería mejor que ya el abreviado, para que se genere ahí la reparación del daño, quede hasta ahí y ya se pague en ese punto, nada más. Pero ir avanzando más, no, para el tema de la prisión preventiva oficiosa. Quizás para la fracción tercera sí, porque admite beneficio si te ponen la pena mínima de la fracción tercera, que son 2 años, ahí sí. Pero en los otros dos, que son, digamos, los más importantes, hay más lando, más recurrentes, ahí propiamente. De hecho, esta fracción tercera, al menos pensando mal, aquí sí me pongo, yo soy fiscal ahorita, pero sí me pongo la imagen de fiscal, por así decirlo, en este momento nada más, porque siempre en la práctica lo doy con la idea siempre imparcial de juez o como ustedes quieran. Pero este tipo penal de la fracción tercera pareciera que solamente está creado para poder guardar al cliente y operarle algo más, ¿sale? O sea, no es tanto para que procesen a una persona. Operaciones inexistentes, Google. Cada vez que casi evaden algo, por ahí puede generarse una operación que quieran hacer con una factura. Cada vez que van y le piden al amigo una factura por ahí, quizás no falsa, pero una factura que pues está registrada a otro número, no sé, y va con el SAT y pasa un problema ahí, pues por ahí puede pasar algo, ¿sale? Entonces es muy peligrosa esa fracción, porque esa fracción puede generar quizás la clásica en la cual te llevan, te resguardan y luego te operan otra cosa, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso en el tema del tema fiscal. Y en la petición de parte, solamente comentar rápido por los tiempos, en la petición de parte, centrarse en los peligros de fuga y la comunidad, en la proporcionalidad, en la medida, y si es idónea o existen otras menos lesivas, o otras de cómo proteger derechos. Fíjense amigos, que este 167, como les venía diciendo, de la prisión preventiva oficiosa, no está en la Constitución, no está la idea del delito fiscal como una base para prisión preventiva oficiosa. Entonces ahí tienen una base para el amparo alguna vez, pueden lograr quizás que se declare inconstitucional ese artículo o algo al respecto, porque tenemos una base ahí, digamos, de cierta manera sólida con el 19 puntos.
con la Constitución. Independientemente de eso, si tenemos otros delitos que no operan en prisión preventiva oficiosa, habrá que ver el caso, pero muchos delitos, como por ejemplo el abandono del domicilio de carácter fiscal, el clásico caso en el cual registras un domicilio ante el SAT para una cuestión, no sé, para un negocio, para lo que ustedes quieran, y después nunca avisas a la autoridad fiscal ese cambio de domicilio y de plano te vas, literalmente te vas. Hay jurisprudencia al respecto de cómo entender el abandono total del domicilio. Entonces, si se actualiza este tipo penal, habrá que ver, obviamente, el domicilio fiscal no existe, sí, pero sí existe el domicilio normal, el domicilio, digamos, el domicilio de tu casa, en pocas palabras. Entonces, no porque el del tipo penal por sí mismo sea abandono del domicilio de carácter fiscal, quiere decir que ya está aterrizado para el MP el tema del arraigo. No tiene arraigo porque pues, el tipo penal es abandono de domicilio, sí, pero es otra cosa. Es un tema de carácter fiscal, o sea, el tema va sobre el abandono del domicilio fiscal. Otra cosa es el domicilio que tú tienes de otros negocios, de tu familia, etc. Y puedes ocupar eso en el tema, en este supuesto en concreto, ¿no? Y así podemos encontrar varios ejemplos en donde podemos ocupar el tema de los peligros, el tema de otras medidas que sean necesarias, pero aquí lo trascendente o lo importante, o lo que sí me parece muy delicado, por así decirlo, es el tema de la garantía. La garantía es una medida cautelar que no es prisión preventiva, obviamente, pero de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, la garantía se fija tomando en cuenta la reparación del daño. Entonces tienen un asunto. Imaginemos que no sea contrabando calificado, es un contrabando normal, pero que es millonario, normal por así decirlo, pero que es millonario, o una defraudación fiscal, 2, 3 millones que no entre en el supuesto de arriba de 8 millones, y si el juez quiere poner garantía, le va a poner a tu cliente una garantía consistente en lo que es propiamente la reparación del daño. ¿Por qué? Porque está el legislador fiscal, o sea, el Código Fiscal de la Federación, piensa o estima que la garantía económica tiene que ver con la reparación del daño. Y así lo dejó, y así está, ¿sale? Pero si no, esa es una peculiaridad de los delitos fiscales. Entonces, si tienen un asunto de ese tipo, pues mucho ojo, ¿por qué? Porque imagínense que, no sé, aquí mi buen amigo, buen Luis, lleva a su cliente y defraudación, pero por cita dice, ¿no? Y el monto es de 2 millones, punto, ¿sale? O 1 millón, y lleva al cliente, ¿no? Y el juez le dice, pues te impongo la garantía económica de 1,5 millones de pesos, que es lo que pasa, lo que cuesta, obviamente. Si no, el fiscal puede revisar la medida. Imagínense que no paga el T de Luis y revisa la medida y ahora por incumplir, porque no iba a dicho de sus morales, mejor, por ahí, pero es como es una lanísima, no puede pagar, se va a sustraer y le logran la prisión preventiva ahí. Llegando por cita, posteriormente por el incumplimiento de la medida cautelar, hasta la prisión preventiva por actualizarse, a petición de parte, obviamente. ¿Sale? Entonces, mucho ojo en estos puntos de cómo está visualizado, por así decirlo, en la prisión preventiva. Bueno, no sé si me excedí de tiempo, pero por mi parte sería todo. Espero estos comentarios al menos pudiesen identificar, son varios temas que se pueden identificar en esto de la prisión preventiva en materia fiscal. Espero haber cumplido con algunas expectativas de ustedes. Un abrazo, mi estimado Luis Urbín, obviamente, su señor padre, también un abrazo, y también a todo el grupo del GIP por la invitación. Y pues quedo atento a sus preguntas correspondientes. Muy bien, muy excelente tu ponencia, Arturo, muy clara, muy breve, muy concisa por los tiempos. Ahora vamos a darle lugar a si alguno de nuestros amables ponentes tiene una pregunta, la puede poner en el chat o le podemos activar ahí el audio para que nuestro expositor le responda. Vamos a darle tiempo si alguno de los participantes tiene alguna duda, todo muy claro. En lo que alguno de nuestros participantes hace alguna pregunta, fíjate que el día de hoy, mi estimado Arturo, en una de las portadas de los diarios a nivel nacional, vino el tema precisamente de la prisión preventiva. Dice, México incumplió, es una nota, México incumplió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva y realizarla de manera excepcional. En su informe anual 2020,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cabeza Elizabeth Odio Benito, destacó que nuestro país aumentó los delitos con prisión preventiva oficiosa por el tema de los delitos fiscales. El tema que abordabas, ¿no? Ya, ya es sabido por todos que esa prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada prácticamente, una pena anticipada, es inconvencional. Pues efectivamente, en este punto, mira, en este tema, México, en ese informe de las Américas del 2013, está citado México, de hecho está citado México, sí. y si no estoy mal, en ese o en el que le sigue, que es el del 2017, está citado un presidente de la República de México. Está citado un presidente, ¿por qué? Porque ese presidente señalaba no sé cuál, y si lo sé, pues tampoco lo digo para qué, de manera más partidista, y no, ahora más en estas épocas, ¿no? Pero no, es irrelevante. El tema es que el presidente en ese tiempo en el que lo había emitido, decía que la prisión preventiva debería ser el mecanismo para poder ocupar y poder generar, digamos, las correctas sanciones a los investigados, decía algo así el presidente, ¿no? Y la Corte obviamente enfatiza que, como la Comisión enfatiza de cómo es posible que se pueda pensar eso, pues eso es lo que no quiere el sistema de derechos humanos. O sea, lo que quiere el sistema de derechos humanos, o sea, la prisión preventiva se puede aplicar, nadie dice que no, pero no es posible que se aplique la prisión preventiva de carácter automático, ya eso lo dice la Corte de 2013. En el 2016, la Comisión Interamericana, de hecho, emitió el informe sobre la situación de los derechos humanos en México, ¿sale? Y ahí también se toca el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué razón seguimos incumpliendo con eso? O sea, para el sistema interamericano está claro que nosotros estamos incumpliendo, o sea, está clarísimo. Pero lo que comentaba mi buen Luis, o sea, el tema es que la Constitución pues lo estableció así, y la Corte todavía sigue en ese criterio, y de verdad es muy peligroso que quizás la Corte cambie o declare algún día esa modificación. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo, imagínate, un asunto de feminicidio en el cual un juez lo libere, siendo que lo vinculó hoy día con el cambio de la prisión preventiva en feminicidio. Imagínate un secuestro que propiamente pues el juez, a pesar de que ese secuestro lo libere por una falla quizás en la argumentación del fiscal, que obviamente es culpa del fiscal, nadie dice que no corran, ¿no? que corran a ese fiscal que no sirve, pues claro. Pero el tema es eso, digamos que esa es la idea de política criminal que tenemos. Algún día va a llegar a la Corte, por eso les decía, algún día llegará un caso específico a la Corte Interamericana, quizás nuestros hijos, nietos lo verán, pero quizás nosotros, quizás no tanto, porque nosotros todavía seguimos con esas ideas, mi estimado Luis. Sí. Aquí hay dos preguntas, o una, por lo menos, te las leo, mi estimado Arturo. Dice Rodrigo Mendoza, dice, por derechos humanos y constitución, ¿se podría utilizar alguna otra medida y no la prisión preventiva? ¿Y la garantía respecto a la reparación del daño podría ser materia de amparo? Lo que es primero, aunque un poco general la pregunta, pero dice, bueno, ¿se puede ocupar otra? Sí, siempre y cuando no sea la oficiosa. Es que en el tema de la oficiosa, ahí sí requiere, digamos, una autorización del superior, o sea, si quieres modificar la prisión preventiva, y de hecho, si no estoy mal, también para modificarla se requiere que se pague propiamente todo el adeudo que se tiene con Hacienda, en pocas palabras. Entonces, es complicado. Es complicadísimo. En el tema de la prisión preventiva de prisión de parte, como les decía, bueno, pues ahí obviamente pues sería ya el caso concreto para identificar toda la argumentación que se hará por apariencia del buen derecho, el tema relativo al peligro procesal que se pretende proteger y a la proporcionalidad. Y lo otro, que la reparación del daño puede ser materia de amparo, claro, si por alguna razón, de hecho eso no lo comenté, pero imaginemos un caso, o el caso que les comentaba de Luis, ¿no? El buen amigo Luis Holguín, pues tiene un asunto, digamos, en el cual el juez por cita le impone que vaya a firmar cada 15 días, pero aparte que como garantía el millón y medio. Claro, podrían plantear el amparo, pero ¿saben cuál es el detalle con el amparo? El problema está en el Código Fiscal de la Federación, o sea, no está en el Código Nacional. El Código Fiscal de la Federación señala expresamente que la garantía se entiende como la reparación del daño, o sea, lo que es la reparación del daño es la garantía, está expresamente en el Código Fiscal de la Federación. No te dice que se va a evaluar cuánto vas a poner o cuánto vas a pagar. El 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que para imponer la garantía evalúas quién es la persona, sus bienes, con quién convive, etcétera. Entonces, imaginemos que no es un delito fiscal, es un delito de fraude, es 1,5 millones.
aquí cambiará la cosa. ¿Por qué? Porque aquí posiblemente, si la persona gana 30,000, imaginemos al mes, tiene hijos, depende muchas personas de él, el juez dirá, bueno, pues el proceso va a durar unos, no sé, un año, 6 meses quizás, le voy a poner una garantía de 10, 30%, 60,000 pesos. ¿Por qué 60,000 pesos? Porque 10, 30% de cada mes durante un proceso que puede durar 6 meses, 60,000. Así lo calcula el juez, así lo calculan. O sea, así hacen la aplicación de garantía en un asunto sencillo de fraude, por así decirlo. Chequen la diferencia abismal. 1,5 millones, 60,000 pesos. Es abismal. En cambio, en el tema fiscal, híjole, ahí sí no, porque es que el Código Fiscal de la Federación establece esa asimilación o esa analogía, por así decirlo, pues asimila garantía económica con la reparación del daño. Pues ahí tenemos ese detalle, mi estimado Luis. Ok, muy bien. María Carrillo se felicita, muchas gracias, fluida y clara la charla. Pedro Ramón, gracias. Yarecita, muchas gracias, interesante. Mi hermano Marco Antonio Olguín, felicidades, doctor Arturo de Villanueva, el manejo de su charla de primerísimo nivel. Muchas felicitaciones ahí. Dice Villa de Betancourt, dice, si aviso del cambio de domicilio fiscal al SAT, pero no al IMSS, ¿también sería un delito? El aviso del cambio de domicilio fiscal, pero no tengo claro ese supuesto, si efectivamente, inclusive en la ley del IMSS establecerá alguna cuestión al respecto, pero aquí el punto es el SAT, si no estoy mal. Así es, habría que checar nada más el tipo penal en la ley del Seguro Social, pero si no hay un tipo penal que lo señale, pues prácticamente no. Bueno, Marco Antonio, ok, saludos desde... Excelente aportación, Joel Quirós, Víctor Manuel, muy claro. David Torres tiene aquí una pregunta, dice, los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las 3 fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. Pues prácticamente es como una transcripción, ¿no? Sí, ese tema es lo que les comentaba, que tiene que pagar todo. O sea, eso, inclusive, esas palabras que luego le meten, digamos, a las leyes, como esto de discrecionalmente, es una cuestión, digamos, que tiene muchos siglos. Quizás el que le hizo esa ley al legislador, quizás todavía sí tiene muchísimo tiempo de haber creado alguna ley, porque esas son palabras que no deberían estar en una ley hoy actualmente. Pongamos el ejemplo. Cuando una víctima otorga el perdón, ¿cómo lo hace? Pues discrecionalmente. O sea, es una cuestión que es una particular de la víctima. Esta cuestión de ya pedir el sobreseimiento, decirle fiscal, pide el sobreseimiento, aunque no diga discrecionalmente, lo va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando mide todos los pagos, los adeudos, va a identificar si está efectivamente pagado bien y no existe alguna afectación a posterior. Y una vez que genere eso, ahora sí, fiscal, antes de que emitas alegatos de clausura, pide sobreseimiento. ¿Por qué? Porque es el momento oportuno para poder hacerlo. De hecho, es una evaluación que hace la Secretaría, pero es algo complicada, los que, bueno, aquí quizás los del grupo Olguín sabrán mucho mejor que yo, obviamente, pues son tardados los procesos de por sí en materia, digamos, en SAT. Ahora imagínense que aparte se esté ventilando una petición de este tipo en el SAT y que llegue después a la Secretaría de Crédito Público. Es complicado, pues. Es complicado, entonces mejor la idea sería litigar el asunto para ganarlo de fondo, porque si es lo otro, sí sería un tanto complicado generar esta cuestión. ¿Sale? Y aparte con los acuerdos internos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta donde yo me quedé, no recuerdo si habían metido un acuerdo ya específico. Habían hecho algunas circulares en el cual se pretende dar esta cuestión, pero no en sí un procedimiento específico donde pueda acudir el juez para lograr, digamos, ese posible pago, ¿no? Es lo que yo pudiera comentar. Ok, nada más vamos a dejarle los últimos 2 lugares. ¿Quieren expresar alguna idea? David Torres, a ver si le puedes activar ahí. Posteriormente, Alberto Corona, y vamos a dar por finalizado la charla del día de hoy, abusando aquí del tiempo del doctor Arturo de Villanueva. Damos esas 2 intervenciones y estaremos culminando. Si le puedes dar el uso de la voz ahí, Chucho, a David Torres, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, comparto ahí la opinión del maestro Arturo. Creo que, como bien comenta,
debería proceder, entiendo, de automático. Si se pagó ya el crédito, no existiera la posibilidad de que continuara la investigación de ese delito, sino el posible sobreseimiento. Pero creo que, al menos de algunos supuestos que hemos visualizado, pues no siempre lo hacen. Y sobre todo, como bien comenta, quizá tesis que existen por ahí, si el particular o en este caso el inculpado lo pide, pues dice se lo pides a Hacienda, oye, solicita el sobreseimiento, pues es que yo no puedo, no estoy obligado a solicitarlo porque me convierto en un particular en este procedimiento penal y pues no lo voy a hacer, pues, no, punto. Eso no es, por ejemplo, ese dato en específico, solamente eso. Gracias. Ahora vamos a darle el uso de la voz a Alberto Corona. Por favor, Chucho, ¿me apoyas? Adelante. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy interesante la charla, pues la elevo yo solamente a charla por el tiempo y tantos puntos que pudieron haber quedado pendientes. Pero me llamó mucho la atención no solo la plática, sino las preguntas que han hecho aquí algunas personas. Y a mí me gustaría solo comentar, ¿no? Que efectivamente tenemos que considerar el título cuarto del Código Fiscal de la Federación, que es donde habla de los delitos fiscales. Sin embargo, no debemos confundir lo que es un delito fiscal con una falta administrativa. Por ejemplo, esto que mencionaban del no aviso, del cambio de domicilio, el Código Fiscal es muy específico en cuanto a se convierte en delito únicamente cuando ya hay un proceso administrativo de revisión, ya hay un requerimiento hecho a la empresa, o apenas lo van a llevar y no la encuentran, y no nada más a la primera, tienen que ser varias. El Código Fiscal es muy específico en eso. De otra manera se convierte solo en una falta administrativa, y para eso, para esas faltas administrativas, como es lo que comentaban hace rato, quizás el no presentar una declaración, un impuesto, mal cálculo, etcétera, etcétera, pues el Código Fiscal convierte a la Secretaría de Hacienda por medio del SAT en juez y parte, porque ellos le fincan un crédito llamado crédito fiscal precisamente a ese error que haya tenido el contribuyente, y le digo yo que lo elevan al rango de juez porque él decide, él inicia el llamado procedimiento administrativo de ejecución, famoso PAE, que los contadores conocemos bien, en el cual él sigue su procedimiento para llegar al embargo o el congelamiento de sus cuentas bancarias como medida de apremio. Entonces, el punto es ¿no? Que definamos bien que el delito fiscal, pues son todas aquellas faltas que están expresamente prohibidas en el Código Fiscal de la Federación, se convierten en delitos. Y aún así dentro de esa circunstancia, el Código Fiscal también habla, por ejemplo, del contrabando, que es un delito fiscal. También, podríamos decir que es un delito menor, o puede haber un delito menor, y solamente hay algunos casos en el delito de contrabando que sí se requiere entonces la medida cautelar. Obviamente yo soy de la opinión que en esta plática que hubo, pues solamente los delitos fiscales se persiguen a petición, no se persiguen de oficio, porque el mismo código dice que solamente es el SAT la víctima, y solamente la víctima tiene que formular la querella y la declaratoria de perjuicio. Si no, no hay nada. Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista, pues la persecución de un delito fiscal solamente tiene que ser a petición, porque así lo dice el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, cuando señala que es el SAT el considerado víctima u ofendida, ¿no? En esa parte. Gracias, de todos, estuvo muy interesante el comentario, y en estos próximos días espero que siga habiendo más pláticas de este tipo. Muchas gracias, saludo a todos. Claro que sí, Alberto. Adelante, Arturo, si quieres hacer algún comentario final. No, más reiterando el tema de tener presente propiamente, tener presente que, sobre todo en los de oficio, que son, de hecho, hay muy pocos en el país, pero los que son de prisión preventiva oficiosa, tomen en cuenta que es litigio de fondo, o sea, sobre el delito propiamente. ¿Por qué? Porque en el tema relativo a los acuerdos reparatorios, suspensión condicional y procedimiento abreviado, por más que las penas son muy bajas, híjole, ahí sí no van a lograr lo que ustedes quieren, que es la libertad del cliente. Entonces, mucho ojo por ahí en ese punto.
El tema también de la Constitución, que pues no está en la Constitución, y lograr ventilarlo por verificar esa reforma número 5, que fue la modificación del Código Nacional, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y pues tomar en cuenta nada más que cuando no es prisión preventiva de oficio, pues ya pueden generar otro tipo de mecanismos. Ahí sí lograrían esta cuestión. Nada más sería ese el argumento. Ok. Pues miren, queridos participantes, el día de hoy le tocó a nuestro gran amigo Arturo de Villanueva exponer estos temas. El día de mañana estará el doctor Norberto tocando, Norberto Valle Valladares, las reformas al Poder Judicial de la Federación. Y pues ahí tenemos el tema de la ampliación, ¿verdad? De los 2 años ahorita que está el tema sobre la mesa, quizás mañana lo aborde. Y bueno, hemos invitado a diferentes ponentes con diferentes perspectivas. Entonces, tenemos todavía la participación de día miércoles, jueves y viernes. Y bueno, vamos a, si ya nadie tiene, ¿quién quiere? Aquí el doctor Marco Antonio, vamos a darle el uso de la voz, a ver, para terminar con este último comentario y ya finalizamos la charla. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oímos bien? Sí, muy bien. Ok, doctor Villanueva, muchas gracias, felicidades por su disertación, excelente manejo procesal del tema, refleja una experiencia de lo vivido en su práctica profesional, nos aporta muchísimo. También quiero agradecer a todos los colegas que amablemente se han apuntado y que siguen participando. El día miércoles estaré participando con el tema defensa fiscal o penal fiscal proactiva, donde manejo el aspecto sustantivo y el aspecto adjetivo, que de alguna manera tiene que fusionar en estos temas. El tema de los delitos fiscales no tiene que ser visto por contadores nada más o por perspectiva de contadores, hay que verlo con una perspectiva de abogados y por supuesto con una perspectiva de fiscalistas. ¿Qué va a hacer un ministerio público cuando le hablemos del sujeto objeto base tasa o tarifa? Atento al artículo 21 constitucional, ¿cómo va a investigar el Ministerio Público y los policías un hecho que tiene que ver con conductas comisivas señaladas en un código especial, como es el Código Fiscal? Demasiado complicado. La antítesis de un Código Fiscal de 1981 hace muy complicada la integración ahora de un delito. Apenas llegamos a datos de pruebas para que en su caso se pueda judicializar un tema. Esto tiene que verse como un todo. No somos poseedores de la verdad absoluta, lo hemos dicho, pero siempre es muy oportuno decir las cosas como son y precisarlas para que no nos llevemos datos equivocados. Ojo, en el tema de la reparación del daño es muy importante, y lo abordaré un poco en mi charla, que no nos olvidemos de los fiscalistas para litigar los asuntos desde la materia meramente administrativa, porque si bien es cierto, la doctrina que conocemos dice que esto corre, ¿verdad?, por separado, hay un momento que a partir de la utilización de los mismos documentos convergen estos temas. Ojo, y si yo gané el asunto de fondo y un colegiado confirma que no hay crédito fiscal, la pregunta sería, ¿cuál sería el daño si para tal efecto el bien jurídico tutelado es la recaudación y para tal efecto tuvo su antecedente en actos que violentan la Constitución? Entonces, esto juega también de los dos lados. Por último, con relación al tema del cambio de domicilio, ojo, todos los delitos son culposos. El Código Fiscal no castiga la tarudez. 2, bajo esta perspectiva, ojo, no todos los delitos fiscales requieren el requisito de procedibilidad que se establece en el 92. No todos los delitos fiscales requieren declaratoria de perjuicio. Ojo, por ejemplo, el artículo 110, fracción segunda del Código Fiscal es el que le aplican a los factureros, entre otras cosas. ¿En qué sentido? O a cualquier contribuyente, cuando no lo localizan, porque se presume que se quiere sustraer de su obligación tributaria. El 110, fracción segunda, que tiene que ver con delitos relacionados con el RFC, no con defraudación per se, no con compra-venta de facturas, sino por el hecho de considerar que rindió con falsedad datos al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, hay distintas tasas para evaluar las distintas relacionadas inclusive con la desocupación del domicilio
para sustraerse del cumplimiento de una obligación de corte tributaria. Solo quería hacer ese comentario y felicitarlo, doctor. Gracias por su distinguida participación, por haber aceptado nuestra invitación, y dejo al doctor Luis Miguel para que pueda pues clausurar la charla del día de hoy. Me reitero a sus órdenes y nos vemos el día miércoles con defensa penal fiscal proactiva. Digo, el tiempo no me alcanzaría para platicarles lo que quiero decirles, pero lo que les traigo son temas productos de la experiencia profesional del suscrito y que nos siguen funcionando en tribunales al funcionar el tema de la contabilidad, de la defensa fiscal y de la dogmática penal fiscal para tal efecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ok. Chucho, si me puedes poner, por favor, en pantalla el reconocimiento al doctor Arturo de Villanueva, por favor. A ver. Chucho, por ahí si me puedes poner el reconocimiento. Gracias. Bueno, mi estimado doctor Arturo de Villanueva. A ver. Se veía bien hace un momento porque... está. Listo. Bueno, Grupo Holguín Instituto de Capacitación otorga la presente constancia al doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita por su valiosa participación como expositor en la Semana Jurídica con el tema prisión preventiva en delitos fiscales. Y bueno, el lema, el conocimiento se logra mediante el estudio, pero las habilidades con la práctica. Firma su servidor, director del instituto, Coatzacoalcos, Veracruz, 19 de abril de 2021. Mi estimado doctor Arturo de Villanueva, vamos a ponerle ahí si se puede desactivar los micrófonos, por favor, de los participantes para que le demos un fuerte aplauso, porque a pesar de las labores que hace nuestro gran amigo, pues siempre se da el tiempo para la docencia y la academia, y eso tiene doble mérito, ¿no? Si se pueden desactivar por ahí, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Agradecemos que hayas inaugurado nuestro primer aniversario como Instituto de Capacitación, y bueno, sabemos que la invitación y las puertas están abiertas, ¿no? Okay. Gracias, hasta luego, bye. Bueno, agradecemos a todos los participantes y nos vemos el día de mañana punto de las 5 de la tarde. El día de mañana tenemos 5 de la tarde. Nos vemos mañana. Saludos a gracias. todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Luego